venimos buscando esa parte hermosa en el Señor de ser nuevos en Él. Y muchas veces no evaluamos en nuestro caminar diario qué luz es la que estamos dando. Yo no sé si has buscado esa nueva versión en el Señor. Yo no sé si has andado delante de Él. Pero lo que sí deberíamos preguntarnos es si estamos resplandeciendo en el Señor. Y cuando nosotros miramos, la mente es la capacidad que tiene el ser humano para procesar información, toda información, la cual encierra procesos tales como percepción, pensamiento, imaginación, conciencia, memoria. Es que la mente es el lugar a donde nacen las ideas, los planes para nuestra vida, donde nace el presente o donde nace el futuro. Y muchas veces no nos damos cuenta que la mente es una de las partes del ser humano que más es atacada, ya que en ella se trazan los planos dados por Dios para que tú los puedas materializar. Y podríamos ir entonces a Romanos capítulo 1, versículo 21, porque habiendo llegado a conocer a Dios, no dieron esplendor como Dios, no dieron gracias, sino que fueron envanecidos en los razonamientos y fue oscurecido el corazón de ellos sin comprensión. Y miren, la palabra nos dice que habiendo llegado a conocer, la palabra conocer en hebreo significa intimidad. Es decir, que hace referencia a que tú y yo, cuando hablamos de llegar a conocer, es porque nos hemos relacionado con ese Dios. Y es una relación como a una persona de manera cercana. Cuando hablamos de comunión, de relacionarnos, es porque tenemos un Dios cerca, no un Dios lejos. Y entonces podríamos ir a Gálatas capítulo 3, versículo 3. Así insensatos están siendo, habiendo comenzado en espíritu, ahora a carne están siendo completados totalmente. A veces no nos damos cuenta que en nuestro caminar diario vamos abriendo puertas que sin lugar a dudas nos van contaminando por la acción muchas veces del enemigo, muchas veces por engaños, y que habiendo empezado esa vida en el espíritu, nos vamos alejando y terminamos en la carne. Y no nos damos cuenta que esto va provocando una pérdida de la percepción, de esa visión de quién es Dios. Y es triste ver que muchos los domingos tienen una percepción de Dios tan clara que se va opacando en el caminar diario. ¿Por qué se nos pierde la visión de Dios? Miren, deberíamos realmente ver que muchas veces vamos perdiendo la percepción, vamos faltando a la honra y a la alabanza. Muchas veces en nuestro caminar diario no reconocemos a Dios como Dios. Muchas veces no le glorificamos, no le honramos, no lo alabamos a Dios como lo que Él realmente es. Ahora, eso nos pasa a nosotros, pero si se vuelve más frecuente, si se vuelve ya diario, empezamos a enfriarnos y es cuando empezamos a ver a Dios como un ayudador, un bombero, un conocido, pero empezamos a no verlo como el único Dios verdadero, creador de todo lo que existe, el dueño y Señor. Se nos ha olvidado que en su palabra
llama todo a la existencia. Se nos ha olvidado que Él es el digno de todo honor y alabanza, poniendo otras cosas, otras circunstancias, otros eventos en primer lugar antes que Él. Y muchas veces en nuestro caminar diario estamos alabando y honrando el esfuerzo humano, los logros alcanzados, la familia, el trabajo, los estudios, las posesiones, los lugares, el tiempo. ¿Y dónde dejamos a Dios? ¿Será que nos falta gratitud? ¿O será que hemos empezado a caminar como aquellas personas con una forma incorrecta de ver las cosas, los lugares, las circunstancias? ¿Será que en nuestro caminar diario nos hemos vuelto desagradecidos y malagradecidos, orgullosos, egoístas, indiferentes? ¿Será que hemos empezado a tener confusión en los pensamientos? ¿Será que empezamos a justificar las acciones? La palabra dice que a lo malo lo llamaron bueno y a lo bueno malo. Y eso muchas veces decimos, son ellos. Pero cuando nos damos cuenta, muchas veces justificamos las cosas y entonces ya somos nosotros los que estamos llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y no nos vamos dando cuenta que al igual que todos, nos vamos amoldando a la filosofía moderna de este siglo. Nos vamos llenando de racionamientos, de esos razonamientos llenos de vanidad, dándole importancia a lo que realmente no la tiene, y entonces se produce una distorsión en las prioridades de la vida. Y esto nos puede llevar a algo muy triste. Esto nos puede llevar a que se entenebrezca el entendimiento. Jeremías capítulo 16, versículo 10 al 12. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y antes de ellos se postraron y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. ¡Wow! Cuando nosotros miramos esa advertencia de Jeremías, nosotros decimos, oiga, ¿qué pueblo fue ese? Pueblo tan terco. Ve, pero si lo miramos un poquito más cerca, ¿será que somos nosotros los que hemos andado en pos de dioses ajenos? Donde hoy los bienes, el dinero, es lo principal para nosotros. Donde el domingo es para Dios y el resto de la semana es para nosotros. O muchas veces el domingo es para Dios cuando tenemos tiempo. ¿Será que nos hemos postrado ante dioses ajenos? ¿Será que hemos abandonado a Dios y no hemos guardado su palabra? ¿Será esto para nosotros? Es cierto, Dios se caracteriza por una extrema gracia y paciente amor, pero se nos ha olvidado algo triste. Siempre vemos al Dios de la misericordia, pero se nos olvida que Dios tiene sus límites. Que la palabra nos enseña que Él no tolera la continua desobediencia. Que si tú y yo declaramos ser hijos de Dios, tenemos que tratar con el tema del pecado. Dios no admite el pecado. Dios no justifica el pecado. Somos nosotros los que siempre lo queremos justificar. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios sigue tan vigente hoy como nunca.
Dios no ha cambiado y su palabra no ha cambiado. Nosotros los seres humanos hemos querido suavizar, hemos querido ablandar, hemos querido cambiar la palabra. Pero la palabra es una sola. Miren, el pecado continuo y sin arrepentimiento ocasiona que tú y yo perdamos nuestra habilidad de reconocer nuestro pecado. Es un cáncer que hace que nuestro corazón sea frío y tenebroso, incapaz siquiera de oír la convicción del Espíritu Santo. Eso de que tú puedes pecar y el domingo vas y te arrepientes, no, así no es. Eso no es del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque el pecado va nublando vuestra visión y va haciendo que nos desviemos más y más y más del camino de Dios. Y entonces podemos ver cristianos sin Cristo. Y es lo más triste de la vida. El problema no es a qué iglesia asistes, el problema no es a qué denominación asistes, el problema no es a dónde vayas, el problema es qué tienes tú en tu corazón. ¿Qué luz es la que está viendo la gente a tu alrededor? ¿Y sabes por qué? Porque todo esto da como resultado un corazón entenebrecido, nublado, oscurecido, ennegrecido. Es que el corazón se va llenando de dos cosas. Primero, de oscuridad y tiniebla. Y segundo, es un corazón que se va llenando de tristeza. Y al llegar a esa condición, la persona se empieza a extraviar de los valores, principios, y pierde su capacidad de discernir, pierde la capacidad de diferenciar entre aquello que le lleva a la vida y todo lo que le produce a la muerte. Con algo más triste, empezamos a justificar nuestro caminar. Y esto nos lleva a que se afecten las emociones, esto se lleva a que afecten los pensamientos, los sentimientos y por ende su voluntad. Toda su alma se ve afectada. Por eso vemos a muchos que hablan de Dios, pero no viven a Dios. Proverbios capítulo 6, versículo 18 dice: pies presurosos para correr al mal, impedidos de ver el reino de Dios. El corazón se va entenebreciendo, se oscurece cuando nos desconectamos de Dios y perdemos la intimidad con Él, y nuestra verdadera fuente de vida, luz y verdad se va secando. ¿Todo por qué? Porque pudo ser que el día domingo estuvimos muy conectados con Dios, pero el día lunes estuvimos muy ocupados. El día martes muy desconectados, el miércoles muy aperezados, el jueves muy cansados y el viernes, para terminar la semana, qué dura fue la semana. Miren que siempre tenemos excusas. Y lo más triste, Dios sabe. Dios sabe. Una cosa es lo que Dios sabe y otra cosa es lo que entristece el corazón de Dios. Y sin embargo, nos creemos esos hijos únicos de Dios, pero no estamos resplandeciendo de Dios. Por eso debemos mirar bien, porque la Biblia dice que Dios es luz y que nosotros debemos caminar en esa luz. Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz, en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. No se nos olvide que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Yo estoy caminando allá por Juan capítulo 8, versículo 12. Pero también está el Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Cuando alguna vez se va la luz, y eso nos puede pasar en cualquier momento, estamos una noche en la casa, se fue la luz, ¿qué es lo primero que hacemos? Corremos a prender una vela. ¿Y por qué es el afán? El afán es porque en un momento dado se nos llena de oscuridad. ¿Y por qué cuando se apaga la luz del Señor no corremos a encender también la luz del Señor? ¿Esa oscuridad no nos llama la atención? ¿Acaso no deberíamos hacer lo mismo? En cualquier momento que sintamos que la luz del Señor se está apagando, ¿a dónde tenemos que ir? A la fuente. Miren, en la Biblia vemos el contraste entre la luz y la oscuridad. Es el contraste entre la bondad y la maldad, entre la santidad y el pecado. ¿Por qué no tenemos afán de prender la luz de Dios? Y si tenemos afán de prender la luz de una vela, de una linterna, ¿qué es más importante? ¿Caminar nuestra vida diaria en luz o tener luz en la casa? ¿No sería más importante tener la luz en todo momento? ¿Alumbrar en todo momento? Es que para poder andar en luz, lo primero que necesitamos es tener una profunda comunión con Dios. Comunión es coidonía, que significa algo mucho más que un simple compañerismo. Es un compromiso que tenemos. Tener comunión con Dios significa tener un compromiso muy profundo con Él, con su palabra y con el servicio de su reino. Es la luz, la base de nuestra comunión con Él. Y no vivir en la luz afecta negativamente nuestra relación, no solo con Dios, sino con el prójimo. Miren, la base de esa relación de Dios, la palabra dice que es en base o con base a la relación que nosotros tenemos con el prójimo. Y muchas veces andamos peleando con el prójimo, pero decimos que andamos bien con Dios. ¿No te has dado cuenta que a tu alrededor la mayoría de personas, la única Biblia que ven es su testimonio? ¿Qué luz es la que está resplandeciendo allí? Hablamos de amar a Dios, pero vivimos peleando con el compañero de trabajo, con el de estudio, con el de la casa, con el del vecino, con todo el mundo. ¿Qué luz está resplandeciendo de nosotros en ese caso? Hoy en día que estamos viendo tantas cosas en este mundo y nosotros como cristianos poniéndole otra delita. El egoísmo, la altivez, el orgullo, y nosotros de orgullosos cristianos amando a Dios y peleando con el prójimo. Peleando entre familia, peleando entre hermanos. Hoy es triste ver cómo se pelea por todo. A mí me encanta, porque hablamos de las madres y hoy se están peleando a ver a quién le toca a la mamá, porque es que una mamá pudo criar 5 hijos, pero 5 hijos no pueden criar una mamá, no pueden cuidarla. Y acuérdese, hoy le toca a usted, hoy le toca a usted. La mejor solución de la vida, llévenla a un ancianato, allá está tranquila, allá le dan todo lo que necesita. ¿Alguna vez hemos pensado por qué nuestras mamás no nos llevaron a un orfanato donde hubiéramos tenido todo lo necesario? ¿Por qué no podemos amar con el amor que recibimos? El prójimo, de acuerdo a la edad, lo amamos. Esa cucha, ese cucho, miren, es tan triste
y hablamos del amor de Dios. En esta semana alguien me decía: pastor, no sé qué hacer el domingo. Si celebrar el Día de la Madre a mi esposa o ir a saludar a mi vieja que está en el ancianato. Le dije: hijo, lo más fácil, tráigale al ancianato y le celebra a las dos. Es que las dos no se pueden ver. Le dije: genial. ¿Qué relación cultivaste tú entre tu mamá y tu esposa? ¿Acaso no son familia? Miren hasta dónde hemos llegado. Y hablamos de resplandecer, y hablamos de luz, y hablamos de Dios, y hablamos del amor de Dios, pero no compartimos el amor de Dios. Miren, yo respeto la comunión que tenga cada uno con Dios, pero la Biblia habla de una sola comunión: amar a Dios y al prójimo sobre todas las cosas. Así de sencillo la palabra. Por eso, para poder andar en la luz, debemos estar de acuerdo con las palabras mismas de Jesús. Debemos seguirle. Debemos tener una relación cercana con Él, ser sus discípulos y obedecer sus mandamientos. Miren, es tan triste ver gente sola, donde nadie va ni siquiera a visitarlos, donde nosotros no sacamos el tiempo. Oiga, hoy en día que puede ser un WhatsApp, puede ser una llamada, una videollamada, hoy en día que tenemos tanta tecnología para comunicarnos, la tecnología nos ha separado tanto. Hoy es más fácil mandar un meme que una llamada, que un saludo. ¿Y sabes qué? Tu comunión con tus hermanos es consecuencia directa de tu comunión con Dios. Si tú no tienes comunión con el prójimo, no vengas a decir que tienes comunión con Dios, porque eso es directamente proporcional. No hables de tu comunión con Dios cuando no tengas comunión con los que te rodean. Con mi esposo estamos de pelea, pero voy para la iglesia porque allá amo a Dios. Lleve a tu esposo, reconcíliate con él. Eso es bíblico. Si tienes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate con él y vienes. Eso es bíblico. Eso no es primera del pastor, no, eso es bíblico. A veces creen que uno se lo está inventando. No, eso está en la Biblia. Pero como no nos acercamos a ella, no sabemos qué dice. Por eso otra de las consecuencias que experimentamos al andar en la luz es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo puedes seguir pecando, apartándote de la comunión de Dios y creer que estás limpio? Es que mi Dios ya me perdonó, cuando no has estado en comunión con Dios. La palabra dice que tú debes ser como Jesús, andar como Jesús, vivir como Jesús. Y entonces cuando vives aparte de Jesús, lejos de Jesús, ¿cómo vas a decir que el Señor te vive perdonando? El hecho de que el Señor no diga nada no quiere decir que acepta todo lo que tú haces. Y tú puedes vivir en pecado, venir a la iglesia, y eso no quiere decir que estás en Dios. Son cosas diferentes que deberíamos aprender a tener los conceptos claros. Es que yo le estoy orando a Dios y mi Dios no me ha dicho nada. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que está de acuerdo con el pecado? Jamás. La palabra del Señor no ha cambiado. Y muchas veces nos habla del pecado en la palabra, escuchamos algo de pecado y entonces nosotros apagamos o cambiamos. Y entonces decimos que el Señor no nos ha dicho nada. Mentira. Si el Señor algo que recalca es que debemos andar en santidad. Por eso no nos engañemos a nosotros mismos.
No podemos caer en la idea equivocada y pensar que una persona puede tener comunión con Dios mientras sigue pecando sin reparos. Andar en la luz tiene que ver más bien que como hijos de Dios, como creyentes sensibles al Espíritu Santo, como hijos de luz. Admito, reconozco que cuando he pecado y no ando en la verdad, o noto que he fallado en amar al hermano, necesito ayuda inmediata, y entonces lo primero que hago, correr, ir a la cruz y confesar el pecado, admitir lo ocurrido, porque eso entristece a Dios. Y no es que no entiendan lo que se dice, es que quieres seguir en tu vida caminando en tus quehaceres, en tus gustos, en tus placeres, antes que en la palabra de Dios. Por eso no es que sea mala la virtualidad. No, la virtualidad no es mala. Lo que es malo es no saber vivir la virtualidad. Porque tú puedes escuchar 10 prédicas y no arrepentirte en ninguna. O peor aún, justificar el pecado después de 10 prédicas. Pastor, escuché a fulanito, a sultanito, ¡ay, cómo predica ese señor! ¿Qué te dijo al corazón? Pastor, que estoy bien. ¿Con quién? Contigo, pero no con Dios. No es lo que tú escuches, es lo que realmente sucede en tu corazón. Porque la palabra siempre nos va a enseñar, siempre nos va a exhortar y siempre nos va a redarguir. Por eso, Mateo capítulo 5, versículo 43 al 46 nos dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos o injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Qué nos dice la palabra? Que un cristiano genuino debe tener por hábito andar en la luz, y eso se refiere a estar en santidad, justicia y verdad, como lo estuvo nuestro Señor Jesucristo, y no en las tinieblas que representan la mentira, falsedad y pecado. Es que andar en la luz nos debe llevar a pensar continuamente en cómo estamos siendo vistos por el Señor y por aquellos que no le conocen. Tú y yo debemos caminar de la misma manera que actuó Jesús, en la verdad, en la justicia, en la paz, en la santidad, libre de todo pecado y sobre todo con amor. Con amor. Si nosotros no podemos amar a nuestro prójimo que no le conocemos, no podremos amar a Dios que tampoco le conocemos. Muchas veces andamos con la persona y ni siquiera la conocemos. Muchas veces nos aterramos cuando, ay, ¿cómo así? ¿Y usted por qué no me había dicho que tenía una necesidad? ¿Y acaso no son compañeros? ¿Acaso no son amigos? ¿Acaso no comparten el caminar? Es triste. La mayor parte de nuestra vida la pasamos en un trabajo, 8 horas diarias, 10 horas diarias, 12 horas diarias. Y no sabemos con quién andamos. Ay, yo no sabía. Ay, yo no tenía ni idea. Y eso que somos compañeros. No digamos que amigos. ¿Cuántas veces una persona necesitando un hombro y un cristiano al lado que no tiene ni un hombro? Cristiano no es un título, es un modo de vida. Cristiano es ser como Jesús, no es hablar de Jesús. Miren, tú y yo
¿Cómo estamos siendo vistos? Tú y yo estamos andando como Jesús. Tú y yo estamos amando al prójimo. Porque si no amamos a nuestro prójimo, mentimos con nuestro testimonio. Y el mentir es un pecado. Por lo tanto, ni tú ni yo nos dejemos engañar ni confundir por aquello que existe, mentiras blancas, piadosas, chiquitas, no, nada de esas cosas. La mentira es mentira y es un pecado. Pequeña, grande, con excusa o sin excusa. Por eso tú y yo debemos estar en comunión con nuestro prójimo. Tú y yo debemos estar en comunión con el Señor. Con el prójimo no es fácil, pero debemos hacerlo, y sobre todo con aquellos que tenemos diferencias. Así podremos decir que andamos en la luz. Podemos pensar diferente, podemos caminar diferente, pero el Señor es uno solo, y en Él todos somos iguales. En la palabra del Señor todos nos podemos unir. En los preceptos del Señor todos uno solo. Es que se me cae mal porque es católico, porque es protestante, porque es... No. El que está al frente mío es un hermano, imagen y semejanza del Señor. Y muchas veces, y lo digo con todo respeto, resplandece más que yo, muestra más testimonio que yo, pero yo soy el que levanto la mano y digo, soy cristiano. Deberíamos antes de eso mirar qué luz está resplandeciendo de mí. Por eso, si realmente queremos una versión diferente de nosotros, debemos evaluar la luz que está emanando de nosotros. Que tu luz que emane en el mes de mayo, en el año 2023, sea la luz del Señor y no la luz del mundo, ni la luz de tu altivez. Que cada día, como dice la palabra, nosotros menguemos para que Cristo crezca. Tú y yo, siendo una nueva versión en el Señor. Tú y yo reflejando la luz de Dios. Como dice la palabra, que tú y yo nos levantemos y resplandezcamos, porque la luz del Señor ha llegado a nosotros. Por eso ahí donde estás, háblale al Señor, órale al Señor. Si sientes algo en tu corazón contra alguien, órale al Señor por ese alguien y ora por ti. No es fácil amar al prójimo. El Señor no dijo que sería fácil. Y es ahí, empezando a orar por los que te maldicen, por los que te ultrajan, por los que te hacen daño, donde empiezas a cambiar tu corazón. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso. Hoy te damos gracias, Señor, porque una y otra vez vemos tu misericordia en nosotros, pero también una y otra vez nos confrontamos, Señor, porque muchas veces la luz que estamos dando, Señor, no es la luz tuya ni la luz del Evangelio. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque hablamos de tu Hijo, pero no vivimos siquiera las pisadas de tu Hijo. Hoy queremos, Señor Padre amado, vivir como Él, andar como Él. Hoy queremos, Señor, hablar como Él, Padre misericordioso. Por eso sabemos, Señor, que para hablar como Él tenemos que ir a tu palabra, a estar cada día más y más en la palabra, Señor Padre misericordioso. Porque al llenar la palabra, nuestro pensamiento cambiará nuestro corazón. Papito Dios, que cada día seamos más hacedores de la palabra, para que esa luz, Señor,
de tu reino, Padre misericordioso, resplandezca en nosotros y que llegue a todo el que nos rodee. Padre misericordioso, que podamos cambiarnos, Señor, el calzado para andar con el apresto del Evangelio. Padre amado, cada día, teniendo una nueva oportunidad, Señor, de reflejar tu luz, Padre misericordioso, a los que nos rodean. No solo en el templo, no solo en la calle, no solo en nuestro trabajo, sino en todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Papito Dios, hoy te pido por aquellos, Señor, que en algún momento, Padre misericordioso, te confesaron, se arrepintieron, pero después se arrepintieron de su arrepentimiento. Que muchas veces, como dicen ellos, sin darse cuenta se fueron resbalando, Señor, se apartaron de ti, Padre misericordioso, y hoy te ven a la distancia. Te pido, Señor, que puedan venir, Señor, a ti, Padre misericordioso, tomar tu mano bendita, Señor. Que haya, Señor, en los corazones el verdadero arrepentimiento. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén, amén y amén. Una feliz semana para todos.